Buenos días a todos. Dios está aquí con nosotros, Él nos quiere bendecir, nos está bendiciendo a través de la alabanza. En alguna ocasión un predicador llamado Moody, apellidado Moody, decía lo siguiente: llegó a un pueblo y empezó a oír la alabanza, de cómo se veía muy bonita esa alabanza. Y había más de 2000 personas congregadas, ya que el pueblo era pequeño, y bueno, estaba la gente congregada, casi todo el pueblo. Y al final de predicar dice, qué bonito se escuchaba la alabanza. Quisiera pedirles que los que cantaron con todo su corazón se levanten. Y dice, eso es lo que hace la diferencia. Se pararon solamente 50 personas. Entonces, cuando nosotros entonamos cantos a Dios, debemos de hacerlo con todo nuestro corazón, que podamos realmente sentir que eso que le alabamos a Dios, que lo sintamos, que sea de corazón, sea agradecimiento, sea por su amor y su misericordia. Creo que es hermoso cuando Dios conoce nuestros corazones. Bueno, es solamente una anécdota que tuvo este predicador, en el cual pues muchas veces podemos cantar alabanzas, pero no lo hacemos de corazón, sino más bien lo hacemos como para cumplir el requisito. Pero bueno, creemos que todos los que están aquí y están en casa, lo hacemos de corazón y alabamos a Jesús con todo nuestro corazón y nuestra alma. Bien, vamos a pasar a la enseñanza. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que era el hijo pródigo, en el cual Dios creo que estuvo ministrando nuestros corazones, donde por ahí hubo algunos comentarios donde Dios les ministró sus corazones, les hizo ver las cosas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar la segunda parte que es el amor del Padre. Muchas veces nos hemos enfocado quizás a ver lo que es el hijo pródigo. Sin embargo, si vemos ya las escrituras, pues también nos deja ver que la parábola no solamente habla de ese joven, ese hijo rebelde que se fue de la casa, sino que también nos hace ver el grande amor de Dios que tiene para con todos nosotros. De hecho, algunos teólogos llegan a decir que la parábola del hijo pródigo se debería llamar el amor del Padre o el Padre misericordioso, porque realmente se ve el amor de Dios hacia nuestras vidas, de cómo Dios nos bendice y cómo Dios nos quiere ministrar también de una manera especial para con cada uno de nosotros. Y bueno, pues vemos cómo Dios hace un gran énfasis en las Escrituras de la gran misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y si vemos también las Escrituras, vemos en el libro de Lucas capítulo 15, verso 20, que es lo que vamos a ver el día de hoy, de ese grande amor que Dios tiene para con nosotros. Dice aquí la Escritura, Lucas 15, 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí podemos ver lo que dicen los teólogos, donde dicen que aquí podemos ver claramente cómo la Biblia recalca la misericordia de Dios hacia los pecadores que están verdaderamente arrepentidos. No solamente que ponen el parche o solamente se congregan o solamente vienen a las congregaciones, ya llevan años, sino que está hablando de un corazón sincero. En pocas palabras, la parábola se enfoca a dos puntos. Uno, al corazón de una persona realmente arrepentida, que eso fue lo que vimos hace 8 días, pero también se enfoca claramente a ese grande amor que Dios tiene para con nosotros, de cómo Dios se puede acercar a nuestras vidas, cómo Dios nos bendice, cómo Dios escucha las oraciones de aquellos que realmente están completamente arrepentidos, que realmente quieren buscar a Dios, que quieren acercarse a Cristo. ¿Qué les parece? Oramos y le pedimos a Dios que nos bendiga y que nos hable, que sea Él el que tome y conoce nuestro corazón, que sea el que nos ministre. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por estar con nosotros. Gracias por tu paciencia, por tu fidelidad. Vemos que tú tienes ese grande amor para con cada uno, Señor. Padre, sabemos que hay muchos que están arrepentidos. Sabemos que hay quienes, Señor, ya no saben qué hacer para alcanzar la salvación. Pero Padre, hoy tú muestras, Señor, cuánto amor tienes para con cada uno. Todo lo que tú has hecho, amado, para salvar
aquel que realmente te busca con sinceridad, que ha tomado decisiones firmes y radicales. Padre, y cómo tú quieres que vayamos a tu casa para estar juntos nuevamente, Señor. Padre, que a ti sea la gloria y la honra en esta mañana. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Bien, en la mañana que estaba orando por la reunión, por la enseñanza, para que Dios ministrara los corazones, me acordaba de precisamente esta parábola cuando yo me acerqué a Dios, cuando Dios vino a mi vida. Y bueno, me recordaba cómo muchas veces al escuchar esta enseñanza del hijo pródigo, que no es nueva, muchas veces se ha predicado durante muchos años. Bueno, recuerdo en aquel entonces que yo quería hacer lo mismo que el hijo pródigo. Le decía a Dios, pues perdóname, no soy digno de ser llamado tu hijo, etc. Sin embargo, no pasaba nada en mi vida. Yo lo hacía como perico, repitiendo lo que habían dicho, lo que me habían enseñado. Pero llegó el momento en que Dios me ministra a mi corazón y me deja ver algo importante. Me deja ver que mi corazón no estaba arrepentido, que mi corazón había soberbia, orgullo, vanidad, había resentimientos. Dios me empezó a mostrar mi vida de pecado y de maldad, donde Dios me hizo ver que no era repetir las cosas como un perico, que no eran emociones solamente al estar escuchando una enseñanza, sino que Dios me ministraba que era la actitud del corazón, que era realmente cuando tú vienes y te sientes compungido de haber dañado el corazón de Dios, por haber dañado el corazón de la gente, por haber dañado claramente y haber dejado sus mandamientos, transgredido la ley, etcétera, etcétera. En ese momento te quiero decir, yo me sentía avergonzado, me sentí de lo peor, me sentía como ese joven, este hijo que estaba entre el estiércol de los cerdos. Es más, me sentía peor que los cerdos, a ese grado te digo. ¿Por qué? Porque había dañado con mis miembros, con mi cuerpo, con mi boca, con mis ojos, con mi mente, a Dios y a la gente que me rodeaba. En ese momento que yo me arrepentí, en ese momento que realmente me hizo ver Dios mi condición, entonces pude ir hacia los pies de Cristo, pude acercarme a Él y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Te pido perdón por todo lo que he hecho. Y le empecé a confesar a Dios cada uno de mis pecados que había cometido. ¿Sí? No anduve de borracho, no anduve de adúltero, no anduve haciendo cosas aparentemente malas en las drogas. Sin embargo, Dios me mostró mi soberbia, mi orgullo, mi vanidad, etcétera, etcétera. Todos los pecados de corazón que había. Me acerqué a Dios y sí le dije, Dios, no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser cristiano, no soy digno de estar en tu presencia, merezco el infierno. Por tanto daño que te he hecho, Dios, y por tanto daño que he hecho a mis padres, a la gente que me rodea, por ser hipócrita, etcétera. Y en ese momento yo entendí claramente el grande amor de Dios para con mi vida. Lo que no había entendido en 2, 3 años que me habían predicado el Evangelio, lo entendí en ese momento. Entendí ese grande amor. Entendí el por qué Dios había matado el becerro gordo que menciona la Biblia, que lo vamos a estar viendo más adelante. Entendí claramente lo que era el vestido. Entendí claramente que Él me amaba y que Él quería que yo estuviera en su casa. Y desde ese momento que entendí el amor y la misericordia de Dios hacia mi vida, entendí que Dios quería que yo estuviera con Él. Y la verdad, algo que me ha ayudado a permanecer en Cristo Jesús, y yo creo que a muchos hermanos que han entendido esto, es precisamente el que tú te levantas temprano, puedes acercarte a tu Padre, puedes orar, puedes estar con Él, y Él se goza cuando tú le amas. Él se goza cuando tú le alabas, cuando tú le ministras, cuando tú estás en su presencia. Le agrada a Dios y puedes sentir el amor de Dios hacia tu vida. Eso es lo que nos ha ayudado a permanecer hasta el día de hoy con Cristo Jesús. El entender que en la casa de nuestro Padre podemos disfrutar de todo. Podemos disfrutar el amor, la presencia de nuestro Dios, la felicidad, el gozo, una familia, alguien que se preocupa por nosotros. Dios nos deja ver ese grande amor que tiene para con cada uno. Entonces no es solamente la parábola del hijo pródigo, sino que también aquí se separa en otra parte el grande amor del Padre para con su Hijo. Y aquí vamos a ver el día de hoy esta parte, cómo Dios se acerca a nosotros con ese grande amor y esa grande misericordia cuando hay un verdadero corazón arrepentido.
Cuando hay ese corazón sincero que se puede acercar a Dios con una fidelidad que Dios quiere que nos acerquemos. Lucas 15:20 lo volvemos a leer, dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Imagínate, aquí ya ves al padre con un corazón, un anhelo que todos los días podía buscar a su hijo, podía acercarse, podía ver a través de lo lejos a ver si venía su hijo. Dice la escritura aquí que lo vio de lejos, ¿sí? Lo vio de lejos, y su padre fue movido a misericordia, porque vio a ese joven arrepentido, porque vio a ese joven todo andrajoso, todo sucio, todo maloliente. Quizás no se había cortado el cabello, quizás venía todo mal, débil, flaco. ¿Por qué? Porque no tenía ya para comer. El padre lo vio y dice que corrió. No fue el hijo el que corrió al padre, sino el padre hacia el hijo, y se echó sobre su cuello y le besó. Imagínate el gozo del padre en este pasaje, cómo se acerca a su hijo todo andrajoso, todo sucio, todo maloliente por los puercos que habíamos comentado hace 8 días, y te das cuenta que no le importó. Él agarró y lo besó, lo limpió, estuvo con él, lo abrazó y a lo mejor hasta lo cargó de tan débil que venía el muchacho. Ahí podemos ver cómo Dios se acerca a nosotros y constantemente te está hablando, te está ministrando y te está diciendo: acércate. Yo te amo, espero ver cuándo vienes a mí. Cuando Dios te está buscando a través de una persona, a través de la Biblia, a través de una enseñanza, Dios te está haciendo ver y está buscándote para ver cuándo regresas a la casa de tu Padre. Como Cristo nos enseña claramente que a Él nos está buscando, y cuando hay ese corazón sincero, arrepentido, que le ama y le sirve, Él se acerca a nosotros, no nosotros a Él. Por eso dice la Escritura que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Por qué? Porque Él quiere que estemos ante su presencia, quiere que le amemos, quiere que le sirvamos, y no le interesa si venimos todos dañados por el pecado, por la maldad, por la soberbia, por la amargura. A Él le interesa nuestro corazón, con un corazón sincero que le ame y le sirva, para poder acercarnos nosotros a Él, y Él nos abraza, nos besa y nos limpia. Aquí vemos claramente cuál fue la actitud del Padre. Lo vio de lejos. ¿Sí? Lo vio de lejos, y claramente el padre se levantó y vino al hijo, corrió, lo besó. Imagínate, ahí ves el grande amor, que el padre no le reprochó nada, no le dijo nada, sino que al contrario, fue movido a misericordia. ¿Cuánta misericordia tiene Dios para con nosotros, que hasta el día de hoy sigue teniendo para con cada uno y nos sigue hablando? El verso 20 dice: y cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En el verso 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuál fue la actitud del padre? El padre no lo condenó, el padre no le reprochó nada. El padre no le dijo: oye, pues me pides los bienes, vas y los malgastas, y mira cómo vienes ahora por el pecado y la maldad. Creo que en vez de que te regreses hacia acá, te voy a tener que corregir. Sino que vio la actitud del hijo y estaba entendiendo que había un corazón arrepentido, un corazón sincero, y el padre, que había sido movido a misericordia, no lo condenó, ni siquiera habló de su partida, ni siquiera tocó ese tema, sino al contrario. ¿Qué vemos que hizo el padre? Vemos en el verso 22: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Como que el padre dijo: hijo, está bien, no es tiempo de hablar, ya veo tu corazón, veo tu sinceridad, veo cómo estás. Hoy es tiempo de gozarnos. ¿Por qué? Porque te había sido, hijo. Te había estado buscando, había estado esperándote cada día, en cada momento, para que tú te acercaras a mí, para ver cuándo venías, y entonces poder hacer esa fiesta que tanto anhelaba cuando te veía. Si te das cuenta, la actitud del Padre fue una actitud donde vemos el amor de Dios hacia nosotros, de cómo Dios empieza a actuar en la vida de una persona que está arrepentida, una persona que realmente se ha acercado a Dios y que puede realmente bendecir a otras personas, aún a través de su testimonio de cómo Dios lo ha alcanzado. Vemos ese grande amor de Dios
para con nosotros. Primer punto que vemos aquí, dice la Escritura que sacó el mejor vestido y lo vistieron a este joven. En Efesios 4:22 dice la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice: despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Y la santidad de la verdad. ¿Qué vemos aquí? Que cuando una persona viene a los pies de Cristo, dice las Escrituras que es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice claramente que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La persona que anda en pecados, en maldad, el mundo es engañoso, te muestra algo bonito, te muestra el placer, te muestra ahí las vanidades, el orgullo, la vanagloria, pero todo es pasajero, todo es engañoso. ¿Por qué? Porque al rato el mundo te va a traicionar. Esos amigos que tienes te van a dejar, como hizo el hijo con el hijo pródigo. Los placeres engañosos, las mujeres, el vicio, las rameras, el alcohol, las drogas, tú te das cuenta que es engañoso. Aparentemente se ve la felicidad, pero es puro engaño porque vienen las consecuencias. ¿Cuántas personas ven aún en los comerciales que están fumando el cigarro y como que hay felicidad, el alcohol, el vino, pero a final de cuentas te ponen así como todo romántico, todo bonito, un pasito, una alberca, o te ponen hasta el mar ahí la gente, pura fantasía? Porque tú ves ahora los hospitales, la gente con cirrosis, problemas de pulmón, problemas gastrointestinales, familias destruidas por el alcohol, las drogas, etcétera. ¿Sí? Es engañoso, se acaba. Entonces dice la Escritura que nos renovemos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué hace Dios? Ese vestido que dice la Escritura es precisamente esto: te despoja de las cosas pasadas, de todo el daño que te ha hecho el pecado, la maldad, la amargura, la soberbia, el orgullo, las mentiras, el enojo, los adulterios, las fornicaciones. Dice la Escritura que te cambia esa mentalidad que tenías de los placeres del mundo. Ahora ya te cambia Dios tu mente, te la despeja, ¿sí? Te la renueva, y ahora piensas en las cosas eternas, empiezas en el amor de Cristo, piensas en lo espiritual, piensas en ganar almas, piensas en ministrar, piensas en hacer misericordia, piensas en las reuniones, piensas en alabar a Dios, en adorarle, estar en su presencia, en la oración, en la intimidad. Ahora hay un cambio de mentalidad, ya no es lo mismo, ya no son tus pasiones las que te gobiernan, ahora te gobierna la mente de Cristo, ahora está Cristo en ti y estás en los intereses de Dios. Estás caminando con Dios en el mismo sentir. Hay un cambio completamente en la persona, físico, mental y espiritual. ¿Y qué más vemos? Dice que nos renueva de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. Cuando Dios hizo al hombre en el Edén, Dios no lo hizo con pecado, lo hizo santo, puro. Entonces Dios viene y te cambia a ese nuevo hombre que es según Dios. ¿Cuál es? Un hombre de justicia y un hombre en santidad. Ahora ya entiendes lo que es justo, lo que es bueno y lo que es malo. Ahora puedes diferenciar de aquello que había en la casa del Padre, que ese amor, ese gozo, esa alegría, esa felicidad, ahora la comparas con el mundo y dices: no se compara con la felicidad que tengo hoy en la casa. No se compara con aquello que yo padecí, con aquello que yo sufrí. ¿Por qué? Porque ahora estás en esa justicia que Dios tiene. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, ahora ya son nuevas. Ahora puedes vivir la santidad, ahora puedes vivir apartado del pecado, porque Cristo te renovó, porque Cristo te cambió, porque Cristo quitó ese viejo hombre y te puso un nuevo hombre, un corazón nuevo y un espíritu nuevo, dice la Escritura. Ya no eres el mismo. Por eso la gente, cuando ve a un cristiano que ha cambiado, dicen: oye, algo te pasó, eres diferente, ya no eres el mismo. Veo algo en ti. ¿Qué es lo que ve? La santidad, el amor de Cristo para con nuestra vida. Y dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto fue lo que le cambió a este joven, a este hijo, ¿sí? Esto es lo que Dios nos enseña a nosotros, que es tiempo de vivir en esa santidad, en esa fe, en esa confianza en Cristo Jesús. ¿Qué más podemos ver? Que nos renueva, nos transforma a un nuevo hombre, y a la vez
nos da esa vida en Cristo Jesús. También dice la Escritura que hubo un anillo en su mano. En la Biblia vemos claramente cómo Dios hablaba de ese anillo, en varias partes lo vemos, que era como símbolo de autoridad. Incluso cuando la reina Esther le pide cartas al rey, pues le dicen, bueno, séllalo con este anillo, ¿sí? Señas de autoridad. Pero también en nuestro México y en algunas partes del mundo nos deja ver que el anillo es un pacto, ¿sí? Es un compromiso. Cuando Dios viene a nuestras vidas, y así yo lo entiendo yo, es que ese anillo que dice la Escritura que le pusieron a este joven, a este hijo, era precisamente que Dios hacía un pacto con nosotros, una renovación, ¿sí? Un compromiso de estar siempre juntos, unidos. De hecho, los anillos por lo regular en la mayoría se dan en los matrimonios. ¿Por qué? Porque es un pacto, es un compromiso de estar unánimes juntos para que no se rompa ese pacto. Cuando Dios nos pone eso en nuestras vidas, es precisamente cuando tú te das cuenta que Dios pone ese pacto en nosotros, donde Dios dice, ahora es un pacto tú y yo, de permanecer siempre juntos. Pero muchas veces el hombre rompe ese pacto y se va a los placeres del mundo. Esa fidelidad que le prometió a Dios, ese compromiso de decir, Dios, ahora sí voy a ser fiel a ti, ahora sí ya no voy a apartar, muchas veces se han apartado. Sin embargo, Dios en su grande amor y misericordia nos vuelve a traer como al hijo pródigo para volver a restaurar y volvernos a santificar. Ahí es donde entra el pasaje que dice, abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús. El hijo pródigo no se fue siempre y cada rato, sino que hubo una sola vez y permaneció en la casa de su padre. ¿Qué más podemos ver? Que dice la Escritura, ¿qué más le pusieron a este joven? Un vestido, un anillo y calzado a sus pies, ¿sí? Aquí vemos el amor de Dios para con nosotros también. ¿Cuál es ese amor? Que dice en Efesios capítulo 6, verso 15, precisamente hablando de la armadura de Dios, dice que el calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Cristo nos enseña el camino a través de su palabra, a través de su Evangelio, a través de sus promesas, a través del pacto, a través de todo lo que ha hecho. Cristo no solamente nos va a dejar así, incluso la persona que viene con ese calzado del Evangelio, dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque si estamos pegados a la palabra, no vamos a tropezar ni vamos a dejar que otros tropiecen. Vamos a estar en su presencia, vamos a estar en su amor, vamos a estar en su misericordia. Y el que anda realmente en sus promesas de Dios, el que anda guardando sus pactos y anda guardando sus mandamientos y anda a la luz de Cristo, te digo algo, no va a tropezar, no va a regresar al mundo, no va a volver atrás, va a estar constantemente en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene un amor hacia Dios, ¿sí? Nos pone el conocimiento de la palabra para que no nos apartemos. Y ahora el calzado es el Evangelio, donde podemos andar en ese camino de santidad, en ese camino de amor, de misericordia, para que nadie nos perdamos, sino que sigamos adelante. ¿Por qué muchos han vuelto atrás? Porque han dejado ese camino, el camino del Evangelio, el camino de la santidad, el camino del amor, y se empiezan a extraviar y se van hacia el camino malo. Aquí vemos el grande amor y misericordia que Dios ha tenido para con nosotros cuando hemos venido a los pies de Él. Pero ¿qué más podemos ver? Dice Lucas capítulo 15, verso 23. Y traed el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. O sea, no solamente te das cuenta que hubo un perdón, no solamente hubo besos, abrazos, no solamente le cambiaron ese vestido, le pusieron el anillo, el calzado, le lavaron los pies, lo bañaron. O sea, no solamente hubo eso, sino que ahora era necesario hacer fiesta. Y para que hubiera esa fiesta, dice aquí, y traer el becerro gordo y matarlo. Era primero matar el becerro gordo para poder comer y hubiera fiesta en la casa de su padre. ¿Qué significa a lo que yo entiendo en las escrituras del becerro gordo? En Éxodo capítulo 24, verso 5, dice aquí la escritura, hablando Moisés con Dios, después de que Dios le dio instrucciones a Moisés, Moisés manda a unos jóvenes y dice lo siguiente:
Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Tenía que ver ese sacrificio. Mataron becerros gordos para que hubiera esa paz con Dios, ¿sí? Para que estuviera el pueblo en esa santidad, en ese amor, en esa misericordia. Y en Isaías 53 dice la Escritura: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos realmente tener esa paz con Dios? Esa santidad, ese perdón de Dios. No fue el anillo, no fue el vestido, no fue el calzado. Lo que nos da ese perdón, esa salvación, esa paz con el Padre, es precisamente que Cristo nuestro Señor Jesús, fue muerto por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por todas las maldades que habíamos hecho en el mundo. Porque era necesario que muriera un justo y no toda la nación pereciera. Porque Cristo era aquel cordero que tenía que ser inmolado por nuestros pecados, que tenía que ser sacrificado y tenía que correr sangre inocente para que la persona fuera salva. Entonces no es lo que nosotros hagamos, sino lo que Dios ya hizo en nosotros, que ha dado a su único Hijo para que tú y yo pudiéramos ser salvos, el cual derramó toda su sangre por nosotros, el cual murió entre las 2 tardes de la Pascua para que nosotros fuéramos salvos. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuántas veces anduviste de rebelde? ¿Cuántas veces Dios te estuvo hablando, te estuvo ministrando? Vuélvete a tu casa, vuélvete a tu padre, busca a Dios, y tú decías no. Después, otro día: es que tengo muchas cosas que hacer, es que el trabajo, es que no puedo dejar el adulterio, es que no puedo dejar la fornicación, no puedo dejar las drogas, la mentira, no puedo dejar la inmundicia, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces tú estuviste de rebelde? Busca a Dios, congrégate, no hay tantas cosas que hacer, y esto te llevaba a cada día a hundirte más hacia el pecado y hacia la maldad. Por las rebeliones, molido por nuestros pecados, por tu adulterio, por tu fornicación, por tu inmundicia, por la lascivia, por la codicia que estabas ahí teniendo constantemente, los malos pensamientos, diciendo: no, es que me voy a desquitar de tal persona, de tu amargura, de tu soberbia, de tu vanidad. Ahí estaba Cristo muriendo y pagando por nuestros pecados. Estaba siendo derramada su sangre para que tú y yo tuviéramos esa paz con el Padre, para que tú y yo tuviéramos ese perdón para con Dios, para que hubiera fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Realmente era Cristo quien estaba representando prácticamente ese becerro gordo, que aunque dice la Biblia que era el Cordero de Dios, y exactamente, era el Cordero, pero para que nosotros pudiéramos estar con Él, tenía que haber derramamiento de sangre. Y aquí vemos el grande amor de Dios para con nosotros, el de Cristo, que dice la Escritura claramente que Él dio su vida por nosotros. Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Una cosa, querido hermano, querido amigo, es decirlo, y otra cosa es que tú lo vivas y lo creas en tu corazón. Porque hoy en día muchos dicen: sí, Cristo murió, Cristo padeció, sí, murió por mí, pero en tu corazón no lo crees, porque sigues en el pecado, sigues en la maldad, sigues en tus mentiras, en tu soberbia. Pero cuando vienes realmente a los pies de Cristo, como vino este joven, este hijo pródigo, entiendes claramente el amor de Dios y entiendes que hubo una muerte de alguien para que pudiera haber fiesta, para que tú y yo fuéramos reconciliados para con Dios, para estar con Él. Dice que Él fue molido por nuestros pecados. ¿Sabes lo que es molido? Despedazado. Despedazado. Cristo fue despedazado cuando en el momento le estaban ya vituperando, lo estaban golpeando en su cara esa noche de desvelo. Al otro día fue latigado por los romanos. Cada latigazo que le desprendía la carne, le escurría la sangre, y aparte de eso, imagínate el calor que iba ya en el desierto, caminando rumbo hacia el monte Gólgota, donde iba a morir. Ahí estaba Jesús muriendo por nosotros. Ahí estaba la ropa pegándosele en su cuerpo por la sangre que estaba escurriendo por su espalda, por su cuerpo. Ahí estaba Jesús, y cuando llega ya todavía al monte lo desnudan y le arrancan la ropa. Imagínate ese momento, el dolor que sintió Cristo. Muchas veces cuando tú te haces una cortada y se te pega el curita, o se te pega la tela o la gasa que te pusieron, ¿qué haces? Espérate con cuidadito porque duele. Imagínate, a Jesús no hubo eso. A Él se lo arrancaron de golpe. El dolor que sintió
nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos a Jesús muriendo por nosotros, y sus palabras fueron: Padre, consumado es, todo está pagado. O sea, diciendo, yo ya morí por ellos, yo ya tomé el lugar de ellos, ahora es tiempo de que los perdones. ¿Por qué? Porque Él había muerto por cada uno de nosotros. Entonces la gente dice, el hijo pródigo, sí, pero aquí vemos el amor del Padre. En San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te ha amado a ti, me ha amado a mí, ha amado a toda la gente, a toda la humanidad, y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú ves el amor de Cristo. Yo te pregunto, papá, mamá, ¿tú darías a tu hijo en sacrificio por una mentira? ¿Por un borracho? Aquel ladrón, aquel que está en la cárcel, que mató, asesinó, que vendía droga, y de repente dicen, oye, mira, pues queremos que ese hombre salga de la cárcel, que se quede tu hijo en lugar de él. ¿Tú lo dejarías? Yo creo que no. Sin embargo, Dios, mostrando su grande amor para con nosotros, mandó a su único hijo, a ocupar nuestro lugar, que no merecía Él y que lo merecíamos nosotros, que era la cruz del Calvario, que era la cruz por el pecado que habíamos cometido, y no solamente eso, la condenación eterna, el infierno. Aquí vemos el grande amor del Padre para con nosotros. El verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En ninguna otra cosa, en ningún otro ídolo, en ninguna otra persona va a haber salvación, ni en María Guadalupe, ni en los santos que tú creas. En el único que hay salvación y remisión de pecados es a través de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de Él es lo único por el cual tú y yo vamos a entrar al reino de los cielos, porque Él ocupó nuestro lugar, porque Él nos amó, porque Él derramó su sangre preciosa para salvarnos a cada uno de nosotros. Solamente a través de Él está la salvación, en nadie más. Por eso cuando tú veas a una persona caer, si en verdad te salvó Cristo y te limpió, si en verdad has creído en nuestro Señor Jesucristo, que es el que dio la vida por ti, cuando tú ves a alguien retroceder al mundo, así haya sido el que te predica, el que sea, tú entiendes algo: Él no me salvó, Él no dio la vida por mí. Sí, me ha ministrado, me llevó a los pies de Cristo, lo que quieras, pero el que murió por mí fue Jesús. Fue Cristo Jesús, el cual dio la vida por mí. Y esto es lo que mantiene al cristiano, el que dio la vida por Cristo. Hace poco le preguntaron a un hermano: oye, ¿ustedes no tienen problemas? ¿A un predicador? ¿No tienen problemas? Yo veo que tienen varias cosas, y ¿a poco no sienten como quererse amargar, como a quererse apartar? El hermano le dice: es que hemos creído en quien nos ha salvado, que es nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Él está la salvación. Vendrán tentaciones, vendrán impulsos, etcétera, pero entiendes algo: el que dio la vida por mí fue Cristo, y no por esto me voy a apartar, porque lo amo. Y esto es lo que permanece al Hijo, el amor del Padre, que es lo que lo lleva a permanecer en la casa. Ese gran amor que Dios ha tenido para con nosotros. Entonces aquí podemos ver que efectivamente, para que hubiera una fiesta en el reino de los cielos, como dice la Escritura, pues era necesario que Cristo muriera por nosotros. Y entonces entramos en pacto con Dios en ese momento. ¿Por qué? Porque Él ya nos lavó y nos limpió a través de su sangre preciosa, a través de ese pacto que Dios hace con nosotros, y como Cristo viene a ser ese becerro, ese borreguito que dice la Biblia, ese cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué más vemos? Como el Padre dio a su Hijo para salvarnos. Fue algo muy hermoso, pero para Él aparentemente trágico. Pero había una victoria, que aún al morir nos iba a lavar, nos iba a limpiar, para el tercer día iba a resucitar.
y está vivo y está con nosotros. En Hebreos capítulo 9, verso 28, seguimos viendo el amor del Padre. Dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar nuestros pecados, para llevar los pecados de muchos. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para la salvación a los que le esperan. Si te das cuenta, Cristo prometió venir por segunda vez. ¿Por quién va a venir? Por los que son salvos. Por aquellos hijos pródigos que andaban en el mundo, en la maldad, vienen al Padre arrepentidos, y entonces Dios los bendice, los salva, los perdona a través de Cristo Jesús, y Cristo viene por ellos. Pocas palabras, viene por la humanidad que han creído en Él. Porque la salvación no es solamente permanecer hasta ahorita, sino es permanecer hasta el final, hasta que muramos. Porque aún, fíjate, después de muertos hay oportunidad. Dice la Escritura que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Entonces tú te das cuenta del grande amor que tiene el Padre, no solamente para que permanezcamos hasta el final y muramos, sino que aún en la resurrección, los que han creído en Cristo y que fueron salvos y lavados por su sangre, dice que van a resucitar primero, verán la gloria de Cristo primero que después que los que hayamos quedado, dice Pablo. Entonces ahí ves el grande amor de Dios. Cristo ofreció una vez y una sola vez el pecado por muchos. Una sola vez murió Cristo. No va a morir muchas veces. Una sola vez por los pecadores. Entonces Cristo nos llama a esa salvación cuando tú realmente crees en Él. Entonces vemos ese grande amor que hubo para con nosotros. El amor de Cristo. Ese becerro gordo era para hacer fiesta. Cuando tú y yo nos juntamos como cristianos para comer y tomar la cena del Señor, dijo Jesús: este es mi cuerpo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es como si comiéramos ese becerro gordo. Y cada que lo comemos y lo tomamos, esa cena, la cena del Señor, recordamos a Cristo de donde nos sacó. Recordamos el grande amor que Dios ha tenido para con nosotros, que nos dio a su único Hijo para salvarnos y que nos ha transformado del viejo hombre a un nuevo hombre, que nos ha puesto un corazón nuevo, un espíritu nuevo y una mente nueva, que ahora podemos ver lo eterno y ver a Cristo en su plenitud en nuestras vidas. Seguimos viendo el siguiente punto que dice: y hagamos fiesta. El Padre hizo una gran fiesta. Quizás invitó a los amigos, a las familias, a los vecinos, a los criados, a la gente que estaba sirviendo con Él. Había una fiesta. ¿Por qué? En Lucas 15 dice claramente: digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Era necesario hacer fiesta, ¿sí? Invitaban a la gente, había personas que estaban haciendo las cosas, que estaban amando y sirviendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Padre estaba gozoso de que su Hijo había vuelto. En Lucas 15:24 dice: porque mi Hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Estaba feliz el Padre, estaba contento. Quería que toda la gente supiera que su Hijo había regresado a casa. Imagínate el gozo que hay en el reino de los cielos. Cuando tú entiendes cuánto amor tiene el Padre para con nosotros. Imagínate, hay fiesta en el cielo por un pecador. ¿Te imaginas cuando se arrepienten varios? No, hombre, hay fiesta por todos. Dios llamando a los ángeles, a los arcángeles, Dios llamando a las personas, a los que están alabando allá con Cristo. Se ha salvado, ha creído en nosotros. Mira, ha perdonado, Dios le ha perdonado sus pecados. Ha creído en la fe en Cristo Jesús. Ha creído que ha sido lavado con la sangre preciosa. Y empieza a haber gozo en el cielo. Aquella fiesta, aquel gozo que hay ahí. Imagínate cuánto amor. El gozo que hay cuando Jesús dice: valió la pena que yo haya muerto por él. Valió la pena que lo haya lavado con mi sangre preciosa. Hoy ha creído y hay gozo en el cielo. Pero también hay tristeza en el cielo cuando una persona se aparta de Cristo. También hay tristeza porque abandona la casa de su Padre.
Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un grande amor que Dios tiene para con nosotros. Hay fiesta en el cielo. Su Hijo había muerto, ya ha vivido. Efesios 4:1 dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. La persona que está en pecado está muerta espiritualmente. Por eso no entiende lo espiritual. Por eso a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Por eso piensa que las fiestas, el mundo, el alcohol, las drogas, el novio, la fornicación, el cine, las mujeres, etcétera, piensan que eso es la felicidad. Y háblales de Cristo y te dicen, no, eso no es para mí. Yo no creo en Dios, yo no soy religioso. Yo sí voy a una iglesia, es que mis padres me enseñaron, pero yo ando normal, no te metas con mi vida. A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Están muertos en sus pecados, como dice aquí el apóstol Pablo. Estamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y Cristo nos da vida, nos renueva. Y ahora tenemos una razón de vivir. Y ahora sabemos para quién vivimos. Ahora sabemos por qué tenemos una esposa, por qué tenemos hijos, por qué tienes un esposo, por qué puedes entender que Dios dejó una iglesia, por qué dejó la Biblia, por qué dejó todo. Por una razón, porque nos ama y nos da vida juntamente con Cristo. Dice que estaba perdido y lo he encontrado, y comenzaron a regocijarse. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estamos aquí no porque hayamos querido, no porque un día nos predicaron. Tú y yo estamos aquí por el amor del Padre. Estamos aquí porque Dios nos ha buscado, porque ha puesto medios para que tú puedas escuchar la palabra. E incluso a través de la pandemia que tenemos, Dios puso este medio del internet para poder llegar a los hogares, para que la gente pudiera escuchar la palabra de Dios. Dios te está buscando, Dios está queriendo que te acerques a Él. Si te das cuenta, es la pura misericordia de Dios. Estábamos perdidos y Él nos ha encontrado. Él vino a buscar lo que se había perdido, y tú y yo estábamos perdidos. Y el que no se sienta perdido no va a ser encontrado por Cristo. Va a ser encontrado aquel que realmente está perdido. El hijo pródigo estaba perdido en el mundo, en la maldad y en el pecado, revolcándose en el estiércol. Así es la vida de un hombre cuando no conoce a Dios, cuando no conoce el amor de Cristo. Sin embargo, vienes a los pies de Cristo porque Él te ha buscado. Te demuestra su amor por tan grande misericordia que tiene para con nosotros. Porque tú y yo no lo merecíamos. Tú y yo merecíamos el infierno, pero Él nos da la vida y nos ha buscado para estar en la casa de su Padre y gozarnos todos. ¿Qué podemos ver aquí? Claramente cómo el Padre cómo tiene esa posición con el Hijo, y también podemos ver la grande alegría, el gran gozo que hubo en esta fiesta, ¿sí? Dice la Escritura que fue una gran fiesta. En Lucas 15:25 dice que el hijo mayor estaba en el campo, pero posteriormente cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Imagínate el baile, la fiesta, el gozo, las danzas, felices, contentos, los panderos, ¿no? Imagínate el gozo que hay en el cielo cuando la persona se arrepiente. Dice que se acercó y oyó. ¿Hasta dónde se oiría el júbilo? ¿Hasta dónde se oiría esos gritos, la música, las danzas? Se quedó impactado y, oye, ¿qué pasa? Y llama al criado y le dice, mira, es que tu padre ha regresado, tu hermano, y regresó, y tu padre hizo fiesta y mató el becerro más gordo, y mira, invitó a la gente y tal, y empezó a contarle. El hijo se queda enojado, ¿no? Se queda enojado. El verso 32 dice que el padre le dijo a su hijo mayor, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fíjate las palabras del Padre. Estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Son las palabras de Dios para con nuestras vidas a través de muchos pasajes en la Biblia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
Con Cristo, Cristo nos da vida y nos transforma. Nos estábamos bien perdidos en el pecado y en la maldad y Cristo nos halló y estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Estamos aquí para que tú y yo podamos regocijarnos juntamente con aquellos que se salvan. ¿Por qué? Porque cuando hay una persona que entra a la iglesia entra en júbilo, se goza al verlo. Dicen, ¿ya se salvó? ¿Ya está con nosotros? Y empiezan a abrazar a la persona que está convencida que Cristo lo perdonó, lo salvó, le ha perdonado sus pecados. Y hay un gozo. ¿Y sabes por qué hay gozo? Porque se oró por la persona, se ayunó por la persona, se le predicó a la persona, se oraba constantemente por las personas, había veladas de oración para que se salvara. Y hay gozo porque dicen, Dios oyó nuestras oraciones. Hoy Dios está aquí con nosotros. Por eso hay gozo. Tú no sabes todo lo que Dios ha hecho para que tú y yo estuviéramos escuchando la palabra de Dios ahorita. Y tú no sabes cuánto más Dios ha hecho todavía, y te lo estoy explicando. Cuánto nos ha amado Dios con todo lo que ha hecho para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos. Ese gozo no se compara. Ninguna persona ha hecho lo que Dios ha hecho para con nosotros, para rescatarnos del mundo. Solamente ha sido Dios el que lo ha hecho. Aquí podemos ver algo importante. ¿Qué fue lo que trajo al joven a la casa del Padre? Fue el grande amor del Padre hacia su hijo. Él se acordaba de lo que había en su casa y cómo lo había dejado. Y también cómo se deleitaba al saber que su padre se levantaba y se alegraba cuando él lo veía. Cuando él estaba con él, cómo lo amaba, cómo lo servía. Cómo cuando se veían en la mañana que habían despertado, podía acordarse del rostro de su padre, que lo amaba. Cuando platicaba con él, cómo le contestaba. Así hace a la gente recordar cuando Cristo le perdonó. Cuando podría en las mañanas orar, interceder y decir, Dios, ayúdame, Dios, mira, tengo este problema, Padre, bendíceme, y cómo Dios contestaba cada una de las oraciones. Eso es lo que hace a la gente regresar, el acordarse del grande amor que ha tenido Dios para con nosotros. ¿Qué podemos ver aquí también? También podemos observar que el hijo pródigo se mantuvo con el padre por el simple hecho de que el padre se levantaba temprano y estaba contento al verlo en casa. Al verlo en casa. Cuando tú ves a alguien que se ha ido de viaje y regresa, lo ves, dices, qué gozo que ya está aquí. Qué gozo que ha llegado, qué alegría que está aquí el Padre, el Hijo. Eso nos llena de amor y de gran misericordia al ver a nuestro Padre que constantemente nos está esperando que estemos en su presencia, en la oración, en la intimidad. Y aun cuando nos reunimos los domingos, que Él anhela que le alabemos y le exaltemos, porque hay gozo, porque nos ha perdonado. También podemos ver que su padre estaba encantado de tenerlo con él en su presencia. Además, podemos ver también todo aquello que en la vida de aquel joven había sido comido por el pulgón, saltón y revoltón, todo estaba restituido nuevamente. Vemos cómo el padre había restituido todo esto. ¿Y qué nos dice la parábola ante todas estas cosas? Podemos ver algo. Podemos ver al padre, o más bien podemos ver al hijo arrepentido, podemos ver el amor del Padre y podemos ver también nuestras vidas reflejadas con el Padre. Y también vemos el amor de Cristo. ¿Qué es lo que nos dice Jesús a través de la parábola? Al estar orando a Dios para ver esta enseñanza, le decía a Dios, tú revélala a mi corazón para poderla exponer, porque tú fuiste el que le pusiste la parábola. ¿Qué es lo que nos quieres dar a entender en todo esto? Bueno, podemos ver en la parábola que nada se pierde en el reino de Dios. Él tiene un cuidado muy especial para con nosotros. Y también podemos ver, punto número 2, que estás en la casa del Padre, y en la casa del Padre hay gracia, y esa gracia te restaura totalmente, te perdona todos los pecados. O sea, no te perdona uno hoy, otro mañana, otro de aquí a un año, sino que Cristo te perdona todos los pecados. Algunos dicen, hermano, pero es que me acuerdo de este pecado. Claro, y yo ya no quisiera recordar mi vida pasada. Pues entonces tendrías que quitarte el cerebro,
Tienes que caer en coma para no acordarte, porque nosotros tenemos todo registrado en el cerebro y por eso nos acordamos. ¿Y sabes por qué Dios nos lo deja? Para que recordemos de dónde nos sacó Dios y poder santificarnos cada día más y no regresar a esos pecados. Entonces podemos ver también esto, que en la vida, en la casa del Padre, pues realmente Dios restaura todo y tienes derecho a todo a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y también podemos ver qué es lo que mantiene al hijo en la casa. Es el conocimiento de que su padre se deleita con él. Eso es lo que nos lleva a todo cristiano a permanecer en Cristo Jesús, en que Él se deleita con nosotros. Por eso tú ves al cristiano orar, ves que se congrega, ves que pone en primer lugar las cosas de Dios, ves que predica, ves que hace misericordia. ¿Por qué? Porque eso le agrada al Padre. El estar juntos, unidos en unidad, en compañerismo, le agrada al Padre. Una familia desunida, ¿qué hacen? Pues los padres constantemente dicen: Dios, Padre, une a mis hijos, une a este, mira que él anda por allá y este por acá, Dios, únelo. Cuando la iglesia está unida, Dios bendice. Dice la Biblia que Dios derrama bendición y vida eterna cuando está la iglesia unida, en el Salmo 133. Envía bendición Dios. Imagínate cuánto gozo hay en la casa de nuestro Padre. Yo te pregunto, ¿has entendido el amor del Padre? ¿Has entendido el amor de Cristo? Tú que andas y dejaste un día a Cristo, nada más acuérdate todo lo que había en la casa de tu Padre, todo lo que hacías, cómo te motivaba a hacer la obra, a predicar, cómo dices testimonio a las demás personas. Y ahora tu mal testimonio ha dejado que la gente se aparte de Dios. Has tropezado a muchos. Pero el Padre quiere que regreses. Y si tú te das cuenta que a lo mejor nunca has estado con el Padre, pues es un buen tiempo que regreses. Es un tiempo que conozcas a tu Padre, el que te formó en el vientre de tu madre, el que te hizo, el que te ha dado todo y que tú lo has malgastado en el mundo, en los placeres y las vanidades. Cristo quiere que volvamos. Y esto es lo que hay: gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Te transforma Cristo, te quita esas ropas andrajosas, tu alma toda hecha a pedazos, y te da una vida nueva, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y hace un pacto contigo a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos lava, nos limpia y nos hace ver su amor. Cerramos nuestros ojos. Cuán grande amor ha tenido Dios para con nosotros. Cuánto Dios nos ha amado. Cuánto Dios te ha buscado. Cuántas veces Dios ha puesto a alguien para que te busque, para que vengas a la casa de tu Padre. Cuánto Dios anhela en su corazón y constantemente está buscándote para que tú te vuelvas a su casa. Cuánto amor ha tenido para con nosotros. Y aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, el Padre se regocija, corre, te abraza, te besa. Y cuando ese corazón arrepentido llama a la gente y le dice: miren, mi hijo ha regresado. Estaba perdido en el mundo, en el alcohol, en las drogas, en la perversión, en la inmundicia, en la codicia, en la avaricia. Y hoy ha vuelto. Y empiezan a quitarte ese vestido viejo y te pone esa ropa nueva de santidad, de justicia, y te lavan con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo.
Esa preciosa sangre que derramó por nosotros en la cruz del Calvario, esa es la que nos lava y nos limpia de nuestros pecados. Y transforma tu mente, tu corazón, y pone un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Hay fiesta en el cielo. Yo te hago la pregunta: ¿volverás a la casa de tu Padre hoy? ¿Volverás a la casa de tu Padre entendiendo tanto amor que tiene para con nosotros? Todo el cuidado que tiene. Querido hermano, tú que escuchas, acuérdate dónde estabas, quién eras y cuánto gozo hubo cuando el Padre nos perdonó. Cuando entramos a la iglesia, qué recibimiento hizo el Padre para con nosotros. Hubo fiesta, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo, se alegran todos al saber que hay una persona que se arrepintió y volvió a la casa. Hay fiesta. Dios espera ese momento, y ese momento es hoy. Dios está aquí y Él quiere perdonarte todo lo que has hecho, todos tus pecados, toda tu maldad, lo peor que tú hayas hecho, los pecados más graves que tú hayas cometido. Dios te los quiere perdonar y te quiere lavar. Quita la incredulidad de tu corazón. Quita el engaño del enemigo que te ha dicho: no se puede, es imposible, ya caíste, ya no puedes volver a regresar. Quita el engaño del enemigo. Dile como le dijo Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás. Y escucha la voz de Dios que te dice: vuélvete a tu casa. ¿Cuánto he esperado ese momento que tú me hables, me ministres el corazón, que te arrepientas? ¿Cuánto he esperado que realmente te acerques a mí? Hoy háblale a Dios. Él te escucha si tienes ese corazón arrepentido. Él anhela desde cuándo y te está buscando. Hoy es el momento que te vuelvas a la casa de tu Padre. Él está anhelando abrazarte, besarte, cambiar tu corazón, tu alma, tu mente, tu espíritu, y poner esa santidad, ese amor. Que entiendas el amor de Cristo, cómo murió por ti en la cruz del Calvario, y que por su sangre preciosa fuimos lavados y limpiados. Aquí está Dios, aquí está tu Padre, aquí está tu Padre regocijándose, diciendo: mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y es hallado. Mientras entona ese canto, tú háblale a Dios. Dile como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado en este pecado, he hecho esto, he hecho aquello. Confiésaselo a Dios. Él está aquí y Él quiere perdonarte. Para eso te trajo, para eso te dejó en casa, para que nada te distraiga y puedas estar en su presencia, puedas oír su voz y que te diga: todo está pagado, consumado es. Hagamos fiesta. Háblale a Dios, Él está aquí. Él te trajo, te ama y está dispuesto a perdonarte todo lo que tú hayas hecho, los peores pecados que tú hayas cometido. Dios quiere y está dispuesto a perdonarte. Está lleno de misericordia y de compasión para con nosotros. Háblale a Jesús. Es una relación tuya, el Padre, mientras entona este canto. ¿Cuánto ha esperado Dios este momento? Cuánto he esperado este momento.
Cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Eres grande, Dios. Nadie te ha amado como Dios. Nadie nos ha amado como nuestro Padre. Mira la cruz, esa es la mayor prueba de su amor y misericordia, que dio a su único Hijo para salvarnos, para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados. Esa es la más grande prueba de su amor y misericordia. ¿Tú crees que Dios no te quiera perdonar? ¿Tú crees que Dios no quiera salvarte y limpiarte y cambiar esa vida que tienes llena de pecado y de maldad, de amargura, de soberbia, de orgullo y vanidades? ¿Tú crees que Dios no quiera perdonarte si ha hecho tantas cosas, te ha traído y sobre todo ha dado su único Hijo, lo que más quería? Lo dio por ti y por mí. Lo dio para salvarnos, para limpiarnos. Él es nuestro Dios. Por eso le amamos y nos gozamos, porque Él es nuestro Padre. Porque Cristo es nuestro Dios. Él nos perdona nuestros delitos y pecados y nos transforma. Él sabe todo lo que has padecido y sufrido. Él sabe cuánto te has revolcado en el pecado, en la maldad, y anhelabas aún, como este hijo pródigo, las algarrobas del mundo, del pecado. Él sabe eso. Nadie nos ama como Él. Él sabe cuánto te ha dolido, y todo lo que te han hecho también lo sabe. Y Él está dispuesto a sanar tu corazón, esas heridas, a limpiarte, para que camines con Él y te quedes en casa. Él conoce bien todo lo que has padecido, todo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Yo sé bien lo que te sientes, aunque nunca lo compartes.
como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Háblale a Jesús, Él está aquí. Él está aquí con nosotros. Él quiere oír tu voz. Él quiere que le ames como Él te ha amado. Que le sirvas como Él te ha servido. Que lo abraces como Él te abraza. Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. Extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cambiaste mi llanto. Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi
tornaron ser realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón. Una nueva criatura yo soy. Y es por eso, Señor, yo te canto. Y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cristo nos dio ese amor cuando nadie nos quería amar. Cuando andábamos en nuestros pecados, sinceramente con esa amargura que había en tu corazón, nadie se quería acercar a ti. Porque luego gritabas, te enojabas. Cuando andabas de borracho, nadie se acercaba a ti. Con miedo de que los golpearas, o llegabas a casa queriendo golpear a la esposa, a los hijos, a tus padres. En el adulterio, toda tu maldad que has hecho. Cuando nadie ya daba nada por nosotros, Cristo vino y nos salva. Nos demuestra su amor y su misericordia. Por eso estamos agradecidos. Estamos agradecidos por su amor, porque Él se ha acordado de nosotros. Por eso el cristiano permanece en la casa de su Padre, porque le ama, porque se deleita el Padre con el Hijo. Podemos agradecerle tanto amor. Agradécele a Jesús. Háblale a Jesús. Él está con nosotros. Por tu fidelidad, Jesús. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza.
fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y te amo, y te amo, He fijado en ti, mi ser, mi ser. y te amo, Y te amo, he fijado en ti mi ser, y te amo, y te amo, he fijado en ti mi ser, y te amo, y te amo, he fijado en ti mi ser, y te amo, y te amo, he fijado en ti mi ser, y te amo, y te amo, he fijado en ti mi ser, he fijado en ti mi ser, he fijado en ti mi ser. Así es, Jesús. A ti sea toda la gloria y la honra, Padre. Amén, Jesús. Porque tú nos has amado, Señor. Porque no se compara tu amor, Señor. Porque siendo aún pecadores, tú dices a tu único Hijo para morir por nosotros, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Jesús. Gracias por habernos perdonado, Señor. Gracias por habernos salvado, amado. Gracias, Gracias, Jesús. Señor, por habernos metido a tu casa nuevamente, Jesús. Gracias, Señor, porque estamos contigo, amado. Muchas gracias por tan grande amor y tan grande misericordia, Señor. Muchas gracias, Jesús. No se compara con nada el amor de Cristo. Busquemos el rostro de nuestro Padre, acerquémonos con Él siempre y siempre démosle la gloria para permanecer en su casa. Que Dios les bendiga a todos, estamos despedidos. Cuídense mucho, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, estamos para servirles. Nos vemos la próxima semana.